Cuando hablamos de la unción, no estamos hablando de un superpoder. Cuando hablamos de la unción, no hablamos de un título. No, yo soy el ungido de Dios. Cuando hablamos de la unción, no estamos hablando de una emoción. Te caes en el nombre de Jesús, porque en mí está la unción de Dios. Cuando hablamos de la unción, estamos hablando del respaldo de Dios, de la presencia de Dios en la vida de una persona. Y yo quiero que hoy nos preguntemos si estamos cuidando lo que Dios depositó en nosotros. Porque quiero decirle que desde el momento en que nos hemos bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hemos recibido la unción de Dios. Su Espíritu Santo vino sobre cada uno de nosotros. Y quiero leerte Hechos 2:38. Dice el apóstol Pedro: y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todos aquí lo que nos hemos bautizado, sabemos que hemos recibido el regalo de Dios, la unción, su Espíritu sobre nosotros. Y yo quiero que antes de seguir, porque este título se titula Cuidamos la unción, cuidamos lo que Dios depositó en nosotros. Y esto es importante porque quiero decirte algo, amado. Hay gente que me dice: pastor, la unción nunca se va, la unción nunca deja de ser. Sí, quiero decirte que sí se va, que sí se estanca por causa del pecado. Y por eso nosotros debemos hacer esa introspección y poder ver nuestras vidas, poder ver cómo estamos espiritualmente. Yo le aseguro que cuando una persona descuida la unción que Dios depositó en ella, las cosas no vuelven a ser igual. Esa persona va a perder ese respaldo de Dios que antes tenía, esa autoridad que tenía en el mundo espiritual. Y todo porque descuidó la unción que Dios depositó en ella. Por eso es importante que nosotros como creyentes cuidemos la unción que Dios nos ha dado. Y que hoy nos detengamos a pensar cómo están nuestras vidas espirituales. Hacernos esa introspección, mirar para adentro, no mirar al otro, porque ahí hay un error tremendo, ¿no? Hay muchos hermanos que miran al otro: no, mira ese cómo está, y resulta y pasa que nosotros estamos peor. Así que hoy, en el nombre de Jesús, vamos a hablar de la unción, si estamos cuidando ese regalo precioso que Dios nos ha dado, porque aquí todos somos responsables. Y hoy hablaremos de Samuel, el primer rey de Israel, que Dios lo escoge para ser rey, pero lo unge con su espíritu para esa tarea tan importante, ¿no? Quiero decirle que Dios lo ha elegido, lo ha escogido a usted como hijo, como hija de Dios, para hacer una tarea especial, y sobre usted vino el Espíritu de Dios. Pero no sé si está cuidando lo que Dios depositó en su vida. Bueno, vamos a Primera de Samuel y vamos a leer el capítulo 10 de Primera de Samuel, versículo 1 y versículo 2. Dice entonces: tomando entonces Samuel un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl, y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor como príncipe sobre su heredad? Aquí vemos que Dios escoge a Saúl, y lo primero que hace Dios a través de la vida de Samuel es ungirlo al rey Saúl. Y lo unge para que fuese rey, porque la tarea que Dios le encomendó a Saúl era una tarea importante, era una tarea difícil. Por eso Dios nos unge con su espíritu, porque la tarea no es fácil, la tarea no es simple. Llevar el evangelio, compartirle a los hermanos las buenas nuevas, mantenernos en integridad, no es una tarea fácil. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas,
para podernos mantener. Si no lo tenemos, déjame decirte que vamos a fracasar. Pero Saúl no supo cuidar lo que Dios había derramado sobre él, lo que Dios había puesto sobre su vida. Y Primera de Samuel 16, vamos al capítulo 16 de Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 16, y vamos a leer el versículo 22. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención. Dice, y Samuel dijo, ¿acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y en los sacrificios como en la obediencia? Las palabras del Señor, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la agresura de sus carneros. Entonces, Samuel está diciendo a Saúl, o Dios le estaba diciendo a Saúl, que él no cuidó lo que Dios había derramado sobre su vida. Y a veces nos pasa a nosotros exactamente lo mismo. No estamos cuidando lo que Dios nos está dando. Y déjame decirte, querido hermano, que esto es muy delicado. Esto es muy delicado porque yo le aseguro que usted puede ir a la iglesia, usted puede leer la Biblia, usted puede orar, pero cuando la unción, el espíritu empieza a apagarse, usted deja de sentir ese fuego, usted deja de sentir esa presencia que antes sentía. Y ahí empezamos a sentirnos vacíos. Por eso es importante que nosotros cuidemos lo que Dios sembró en cada uno de nosotros. Y vamos acá, vamos a Primera de Samuel 16, 14. Escucha lo que le pasó a Samuel. Versículo 14. Y el espíritu del Señor se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Samuel fue ungido, pero luego Samuel descuidó lo que Dios había depositado. Y por último, Dios se alejó de Samuel. Que Dios nos guarde a cada uno de nosotros de que esto nos llegue a acontecer. Pero usted me dirá, no pastor, pero esto fue en el Antiguo Testamento. Estamos en el Nuevo Testamento, tenemos otra promesa, tenemos al Espíritu Santo de Dios. Bueno, déjame decirte, la unción que se practicaba en el Antiguo Testamento era cuando Dios escogía un hombre para libertar al pueblo, para guiar al pueblo, pero era ungido con aceite, pero a la vez era ungido con el Espíritu de Dios. Ahora nosotros tenemos esa promesa en Cristo y también heredamos el Espíritu de Dios. Somos ungidos con el mismo Espíritu. Y déjame decirte que aunque estemos en un nuevo pacto, también podemos perder lo que Dios nos ha dado si lo descuidamos. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5:19. Gente que me dice, no pastor, no se pierde. Se pierde. Dice, no apaguéis el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 19. Cuidemos el Espíritu de Dios. Cuidemos lo que Dios ha depositado en nosotros. Y yo quiero que acá cada uno se vea a sí mismo, que mire para adentro y mire cómo está, cómo empezó en el caminar con Cristo, cómo era ese fuego que lo llevaba a predicar el Evangelio, a orar por enfermos, que sentía la presencia de Dios. Y cómo ese fuego empezó a apagarse, cómo esa presencia empezó a alejarse. Y no porque Dios se haya ido, sino porque nosotros descuidamos lo que Dios depositó en nosotros. Cuida la unción, cuida lo que Dios sembró en tu vida. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, hoy te pedimos perdón si te hemos fallado, si hemos, Señor, o no hemos cuidado, Padre, lo que tú sembraste en nosotros. Hoy queremos, Señor, rendirnos ante ti y pedirte, Padre, que nos unjas nuevamente con aceite fresco, que vuelvamos, Señor, a tener esa firmeza, esa templanza en tu Espíritu Santo. Que tu santa presencia sea sobre nuestras vidas y que podamos seguir, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, si has sido de bendición, les invito a que ahí en la campanita se suscriban,
que compartan, así apoyan el ministerio Un Tiempo con Dios. También si quieren bendecirnos, darnos alguna donación, alguna ofrenda en Un Tiempo con Dios, Omar Bedoya, ahí pueden hacer por medio de Mercado Pago sus donaciones, sus ofrendas, ahí nos pueden bendecir. El Señor bendiga grandemente sus vidas. También les invito a que dejen sus comentarios. Si quieren una segunda parte, también les invito a que puedan hacer sus comentarios.